10 provincias fueron afectadas por cortes de energía de hasta 3 horas, que se mantuvieron hasta la tarde de este lunes. Pero el ministerio no habla de apagones, sino de desconexiones temporales. Antonio Andretta, testigo en el juicio contra Carlos Poli de la Corte de la Florida, afirma que una empresa de la que él era directivo lavó $3.004.000 de sobornos. 4 ex policías son juzgados por la desaparición de 3 personas en una intervención policial en una farmacia de Guayaquil hace 20 años. El correísmo y el socialcristianismo sufren bajas en sus bloques parlamentarios y esto puede incidir en la correlación de fuerzas. No se ha ejecutado la resolución de la Corte de Justicia para entregar a la policía y a las Fuerzas Armadas las armas incautadas a la delincuencia. 3 muertos, entre ellos 2 policías, en un ataque armado en la vía San Borondón en Guayas. Los delincuentes colocaron una volqueta para acribillar a los agentes de inteligencia. La comunidad internacional contiene a Israel, que planifica contraatacar a Irán tras la ofensiva con 300 drones explosivos y misiles contra su territorio. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Bienvenidos a Televistazo Estelar este lunes 15 de abril. Comenzamos con la situación de los cortes de energía que han sido recurrentes en los últimos días. Apagones. Cuento del gallo pelón. Miles de usuarios se quejan tras ser afectados por los apagones que se extendieron hasta la tarde de este lunes en 10 provincias. Exigen que se avise el horario de los cortes de luz para evitar los daños de equipos y electrodomésticos. Mientras, Colombia confirma que ha dejado de vender energía eléctrica al Ecuador. Luis Alfredo Zúñiga con más detalles. El escenario fue el mismo en las 10 provincias en las que se reportaron apagones o desconexiones temporales, como ha preferido denominarlas últimamente el gobierno. Los cortes del domingo ocurrieron sin previo aviso y con el daño ya hecho, se dieron comunicados pasadas las 3 de la tarde. CENEL aseguró que se debía a mantenimientos emergentes y que se iba a solventar a la brevedad posible, pero al parecer se prolongaron, pues fue exactamente la misma justificación que publicó la empresa eléctrica de Cotopaxi, la de Riobamba, la regional del sur, que da servicio a Loja, y la empresa eléctrica de Quito, que fue la única que añadió que los mantenimientos eran en el sistema eléctrico ecuatoriano. También se repitió que luego de eso no hubo más información, pero los apagones continuaron hasta este lunes. Así ocurrió en La Tacunga, Pujilí y La Maná. En Cotopaxi, la empresa eléctrica regional Centro Sur fue la única que a las 7 de la noche del domingo dio una nueva información asegurando que el sistema eléctrico se había normalizado. Pero no fue así. Otra vez en la madrugada hubo cortes. Se repitieron a las 8 de la mañana y por la tarde, afectando el comercio en varios sectores de Cuenca. Mientras en Quito hubo semáforos apagados en el norte, causando congestionamiento vehicular. E incluso a las 5 de la tarde no había luz en el Estadio Casablanca, a 2 horas del partido de Liga de Quito versus Delfín. Usuarios de Guayas también se quejaron por las afectaciones a sus electrodomésticos y dijeron que un comunicado con el daño ya hecho no era suficiente. CENEL respondía con un enlace para reportar daños a equipos. Televistazo solicitó información actualizada a las empresas que brindan el servicio de energía eléctrica e indicaron que la vocería estaba a cargo del Ministerio de Energía. Sin embargo, esa cartera de Estado no se ha pronunciado hasta el cierre de este reportaje. Además, se confirmó que Colombia ha dejado de vender electricidad a Ecuador. Y los cortes reportados durante la madrugada y parte de este lunes tuvieron una duración de al menos 3 horas. Según el Ministerio de Energía, se trató de desconexiones temporales. El mismo problema ocurrió hace una semana, como lo informa Vanessa Robles. La madrugada y mañana de este 15 de abril, nuevamente varias ciudades del país reportaron cortes de energía eléctrica, como Guayaquil, Quito y Cuenca. El Ministerio de Energía aseguró que realiza mantenimientos preventivos y que los cortes de luz fueron desconexiones temporales.
que han afectado a 10 provincias desde el domingo. Como en el caso de Pichincha, donde el apagón se registró desde las 15:45 en Quito y Sangolquí y se restableció pasada las 6:30 de la tarde. Solo en la capital, en promedio se dejó de producir 48 megavatios por hora. En Guayas, cantones como Guayaquil, Daule y Durán, no hubo luz por 4 horas, desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la mañana del lunes. En esta ciudad se dejaron de producir 88,4 megavatios hora. Incluso hubo quejas en redes sociales que insistían en la falta de servicio en el puerto principal pasadas las 8 de la mañana. Lo mismo sucedió en Azuay. La empresa eléctrica de Cuenca reportó el corte desde las 3:11 de la tarde del domingo hasta las 7:02 de la noche. Sin embargo, a las 3 de la madrugada hubo un nuevo apagón. En la capital Azuaya se dejó de producir 10 megavatios por hora en promedio. En la provincia de Loja, el servicio se interrumpió desde las 12:30 hasta las 6 de la tarde del domingo, es decir, 6 horas. Fueron 13,5 megavatios hora los que se dejaron de producir. Esto según expertos en energía consultados por Televistazo. En otras provincias como Manabí, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Pastaza, también hubo interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Este lunes se instaló el juicio del caso González y otros, que investiga la desaparición forzada de 3 personas en medio de un asalto en una farmacia hace más de 20 años en Guayaquil. Los juzgados son ex policías, como le informa Fabiola Santana. El caso denominado González y otros volvió a los tribunales este lunes tras 20 años y medio. Esta vez para juzgar a 3 policías y un ex policía que, según la fiscalía, participaron en aquel momento en la desaparición forzada de 3 personas en medio de un supuesto asalto en una farmacia de La Alborada en el norte de Guayaquil. Antes ya fueron sentenciados por el asesinato de 8 personas en medio de la balacera. Hace 7 años se dispuso su llamado a juicio por los desaparecidos, pero los abogados protagonizaron incidentes para que se difiera. Este lunes volvieron a la carga, alegaron incluso que el tiempo de la causa caducó. Sin embargo, el tribunal encabezado por el juez Felipe Córdoba desechó esos argumentos y multó al abogado Luigi García con un salario básico. Luego de 1 hora y media del incidente se instaló el juicio. La fiscal general Diana Salazar dijo que demostrará que en noviembre de 2003 existió una estructura parapolicial conformada por los enjuiciados y 8 prófugos, que el operativo en la farmacia fue planificado, que los agentes se reunieron 2 horas antes en la Policía Judicial de Guayas y que estuvieron en los alrededores de la farmacia antes del robo y mantuvieron el control interno y externo. Según la fiscal, los desaparecidos fueron subidos a un vehículo, torturados, trasladados a la Policía Judicial y arrojados al Estero Salado. No se conoce dónde están 2 de ellos, Johnny Gómez y César Mata. El tercero fue hallado en 2016 en Venezuela y en su testimonio anticipado narró que en el Estero Salado fueron baleados y que él se cubrió con el cuerpo de Johnny Gómez y escapó. La esposa de Gómez, Dolores Guerra, también dio hoy su testimonio. Entre los detalles contó que el día de la desaparición en 2003 recibió una llamada de su esposo diciendo que lo tenían detenido en la Policía Judicial y que lo iban a matar. Dolores ya lo ha dicho. Ella quiere que se le devuelva a su esposo. Él sigue desaparecido. Queremos saber qué ocurrió con él. El Estado ecuatoriano debe reconocer su responsabilidad en este hecho de una manera ya definitiva, porque hay un reconocimiento parcial, si se quiere, a través de la sentencia que condenó a los policías responsables de los asesinatos, pero respecto de los desaparecidos, la historia sigue inconclusa. Los abogados de los procesados, Eric Salinas, Aurelio Chila, Rodrigo Ceballos y Orlando Villacrés, dijeron que van a probar su inocencia. Otros 8 prófugos no son parte de este juicio que se extenderá hasta el miércoles, entre ellos el ex capitán Eduardo González, quien estuvo a cargo del operativo. Comenzó la segunda semana del juicio al ex contralor Carlos Polit. Un exdirectivo de la empresa Italcom contó sobre los préstamos que hizo el hijo del ex contralor a esa compañía. Según la Fiscalía de los Estados Unidos, esas transferencias provinieron de Odebrecht. Este lunes hubo más revelaciones en el juicio contra Carlos Polit que se realiza en la Corte de la Florida.
Antonio Andretta aseguró que fue directivo de Italcom, empresa panameña que perteneció a la familia de los exbanqueros Roberto y Estefano Isaías. Dio detalles del dinero que la compañía recibió como préstamo de John Pollitt, hijo del excontralor, durante el 2014. En total, $3.4 millones. 1.5 millones de Venture Overseas, compañía relacionada con John Pollitt, y $1.9 millones de Sarawak Corp, que fue una de las empresas de papel creada por Odebrecht para pagar sobornos en varios países. Los créditos fueron cancelados en marzo del 2016, según testificó Andretta, y respaldó lo dicho con un comprobante de pago que mostró en el juzgado de la Corte del Distrito del Sur de Florida, en Miami, donde se desarrolla el juicio. Andretta también mencionó que en el 2015 le compró una casa al hijo del excontralor por $1.9 millones. 1.5 millones fueron financiados con un crédito que le facilitó el mismo Pollitt con un interés del 5%. La vivienda ya no le pertenece, se vendió en el 2022. La Fiscalía estadounidense señaló a este como mecanismo para lavar el dinero de los sobornos de Odebrecht mediante créditos. Un esquema similar se conoció el viernes pasado cuando el empresario guayaquileño Mauricio Neme dijo ante la Corte que recibió como préstamo $1 millón de John Pollitt para su compañía Plastiquim. El testimonio del empresario concluyó la mañana de este lunes. Allí confirmó que él también le propuso a John Pollitt ser socios en el 2017, a pesar de que para aquel entonces él ya sabía que el dinero de los préstamos provenía de sobornos de Odebrecht. El asambleísta Guido Vargas fue separado de la bancada social cristiana. Es el quinto cambio que se da en los bloques de las últimas 2 semanas. Patricio Díaz muestra cómo queda ahora el mapa legislativo. El más golpeado por las deserciones en los bloques es el correísmo. Se fueron 3 legisladores: Henry Bosques, Milton Aguas y Javier Jurado. No coincidían, según dijeron, con ciertas decisiones. La bancada de la Revolución Ciudadana de 51 asambleístas se queda con 48. ¿Quienes dejaron el correísmo van a alguna otra bancada? Tengo que sentarme, pensar, repensar, y tengo que estar con quienes van a sacar el país adelante. Hoy es el momento que los ecuatorianos nos donamos. Hoy no estamos para hundir más al Ecuador. Aunque sus compañeros los acusan de que irán al oficialismo, nada está confirmado. El Partido Social Cristiano también está entre los afectados. Llegó con 18 legisladores, perdió hace 2 meses a Lucía Jaramillo, que se fue al oficialismo, y en las últimas horas separó a Guido Vargas, quien fue parte de Sociedad Patriótica y llegó como aliado. Se quedó con 16 legisladores. Sin embargo, dicen que están en camino de incorporar otros asambleístas a su bloque. El oficialismo, que llegó con 14 legisladores, ha sumado de a poco más asambleístas. Ahora tiene 28, sin contar con los legisladores que se han separado de las otras bancadas y que pueden incorporarse si así lo deciden. Construye tenía 19 asambleístas. Ahora suma 20 con Juan Carlos Rosero. Él reemplazó a Paul Auya, quien renunció y estaba fuera de la bancada casi desde el inicio del periodo. Hay además 5 legisladoras de Pachacutic y 16 entre independientes y gente buena. Esa es la composición de la asamblea hasta ahora. Nada garantiza que quede tal cual. Israel, Irán, un polvorín latente. El Gabinete de Guerra de Israel planifica una respuesta contra Irán que cuenta con el apoyo de Estados Unidos después de que la República Islámica lanzó más de 300 drones explosivos y misiles contra su territorio. Irán dice que no busca una escalada en el conflicto. La comunidad internacional quiere bajar las tensiones en Medio Oriente para evitar una guerra regional, informa Pedro Jiménez. Israel advirtió con responder ante una acción inminente por parte de Irán, y una vez que esta se produjo durante el fin de semana, el gobierno de Benjamín Netanyahu busca definir el siguiente paso cuando las tensiones en Medio Oriente están al límite. El gabinete de guerra se reunió esta mañana por segundo día consecutivo y lo volverá a hacer este martes para definir el momento y el alcance de una respuesta posiblemente militar. Estamos preparados para cualquier escenario, ha dicho Netanyahu, y miembros del gabinete de guerra han hablado de formar una coalición internacional para que Irán
pague por el ataque, pero además buscan que la respuesta cuente con el apoyo de Estados Unidos, pues aunque es un aliado de Israel, ha dicho que no participará en ninguna acción ofensiva contra Irán en un intento por contener el riesgo de una guerra más amplia en Medio Oriente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, coordina una respuesta diplomática para evitar una escalada en el conflicto, mientras que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha dicho a los aliados de Israel que deben disuadirlo de cometer más actos perversos que solo traerían consecuencias incalculables, refiriéndose al ataque contra el consulado de Irán en Damasco, en el que murieron 7 altos oficiales iraníes, a los que Israel acusaba de apoyar a la guerrilla de Hezbollah catalogada como terrorista. Y el ataque de Irán contra objetivos en Israel mostró las capacidades militares iraníes. El lanzamiento masivo de drones y misiles puso a prueba los sistemas de defensa de Israel, que esta vez tuvo el apoyo de las fuerzas aliadas. El ataque directo de Irán contra Israel se realizó con 170 drones, 120 misiles balísticos y 30 misiles de crucero que fueron interceptados por la cúpula de hierro, uno de los mejores sistemas de defensa antiaérea que existen, pero además entraron en funcionamiento otros 2 mecanismos para derribar misiles balísticos de corto y de mediano alcance. Benny Gantz, ministro del Gabinete de Guerra, dijo: Israel demostró que es un ancla del poder militar y tecnológico y un ancla de seguridad en Medio Oriente. Pero Israel no estuvo solo en su defensa. Aliados como Reino Unido, Jordania y Estados Unidos fueron factores vitales. Aviones estadounidenses derribaron 70 drones y 2 buques de la Armada interceptaron hasta 6 misiles balísticos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con miembros de los escuadrones de combate para felicitarlos. Les dijo que su acción marcó la diferencia, con capacidades excepcionales que ayudaron a salvar miles de vidas. La defensa de Israel, según varios reportes, tuvo un costo de $1.350 millones en una sola noche durante las 5 horas que duró la ofensiva iraní, que aunque fue de gran magnitud, estuvo dirigida principalmente a objetivos militares de Israel. La Contraloría General del Estado predeterminó la destitución de 10 funcionarios del municipio de Guayaquil por nepotismo. Familiares de 2 concejales socialcristianos y de la directora de Recursos Humanos ingresaron a trabajar en la alcaldía durante la administración de Cintia Viteri. Luisa María Heredia con más información. Hubo nepotismo durante la administración de Cintia Viteri en el municipio de Guayaquil. Es la conclusión de la Contraloría General del Estado luego de examinar la gestión de talento humano en el Cabildo entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2023. El ente estableció posibles sanciones. La destitución de la exalcaldesa, de quien estuvo al frente de la Dirección de Recursos Humanos, Priscila Salcedo, y de 8 funcionarios más. Salcedo, de acuerdo con Contraloría, habría contratado a su prima como asistente de procesos y a su cuñado como asistente operativo. También una hermana como supervisora de Ventanilla Universal y a un hermano para la jefatura de obras eléctricas, aprovechando que era la delegada de Viteri para suscribir contratos de servicios ocasionales y acciones de personal. La exalcaldesa, en cambio, contrató a familiares de 2 miembros del Consejo Cantonal del Partido Social Cristiano. Aunque el informe de Contraloría no revela nombres, basta revisar una nómina municipal de 2023 para constatar que una de esas personas es la concejal en funciones Mayra Montaño Huizamano. Con ambos apellidos, en el registro de marzo de 2023 aparecen otros 2 funcionarios: Montaño Huizamano Ángel, auxiliar operativo, y Montaño Huizamano Pablo, que tiene el mismo cargo. El sueldo para ambos era de $708. Además, en la nómina consta Palacios Montaño Yajaira, la hija de la concejal, como asistente de apoyo de CAM 6, con un salario de $1.328. Incluso Contraloría afirma que el cónyuge de Montaño fue asistente operativo de la alcaldía de Guayaquil. La otra persona es Egis Caicedo Quiñones, quien renunció a la concejalía a finales de agosto del año pasado para encargarse de formar las bases en territorio para la próxima campaña del actual alcalde Aquiles Álvarez, con un movimiento propio. Sus hermanos también aparecen en la nómina. Caicedo Quiñones Nita como promotora de difusión de obras y servicios con un sueldo de $852, y Caicedo Quiñones II con el cargo de jefe de mercado y un salario de $2.593. A partir de la notificación, los responsables tienen 30 días para presentar pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa. En caso de confirmarse las destituciones, no podrán ejercer cargos públicos por 2 años y transcurrido ese tiempo, no podrán trabajar nuevamente en el municipio de Guayaquil.
Pocos avances se evidencian en ciertas promesas económicas planteadas por el gobierno nacional. En el primer trimestre de este año no se pudieron dar pasos firmes hacia la monetización de activos, el recorte de gastos y la focalización de subsidios en medio de una nueva crisis energética. Lenín Artieda con el análisis. Al gobierno los proyectos se le están quedando en el papel y no arrancan. Los anuncios hasta ahora son solo eso. Se mantienen como idea en medio de una crisis que necesita con urgencia de hechos concretos. Ejemplos al canto. El gobierno no da luces sobre la focalización de subsidios que prometió para el segundo trimestre del año y ya está corriendo. De hecho, hasta ahora se tienen versiones para todos los gustos, dependiendo del ministro que uno quiere escuchar. El de Finanzas sostiene que cuando se aplique el plan el ahorro sería de entre 1.500 y 2.000 millones, pero la ministra de Recursos Naturales dice que el impacto sería de entre 450 y 550 millones. El proyecto de focalización se dice que está en el escritorio del presidente de la República, pero es tiempo electoral y nada se mueve. Lo cierto es que si no se hace nada para este año, los subsidios de combustibles estaban previstos en 2.800 millones de dólares, pero como el precio internacional del petróleo está al alza, el impacto será mayor. Pero no solo el tema de los subsidios está en pausa. Estancado está también el anuncio del ahorro de 1.000 millones de dólares en gasto público. Muy por encima se dijo que se lo haría con recortes de funcionarios, desaparición de empresas públicas o logrando que sean más eficientes. Lo del recorte nunca fue aclarado y al revisar la nómina del Estado y ver que el 77% de servidores públicos son docentes, médicos, policías y militares, la duda se hizo más grande y no hay acción que evidencie los derroteros de este anuncio. Hay otras promesas que incluso constan por escrito. Están en la proforma presupuestaria, como los 2.610 millones de dólares que el gobierno calcula recibir por monetización y concesiones de activos, y que es lo que se va a vender o a concesionar. En el justificativo de ingresos está la concesión del espectro radioeléctrico, es decir, la renegociación de los contratos con las operadoras de telefonía celular, la renegociación del oleoducto de crudos pesados, que ya no fue, la concesión de bloques petroleros, de las antenas de CNT. Y si algo está pasando sobre esos temas, pues no se sabe. Pero quizás nada de esto preocupa tanto como la promesa incumplida de que los apagones se terminarían en el país. El gobierno propuso una ley de eficiencia energética y en el camino decidieron que sería mejor cambiarle el nombre para que conecte con la gente y entonces la empezaron a llamar Ley No Más Apagones. Se aprobó en enero y el nuevo nombre no es más que un apodo ante la irregularidad del suministro de energía. Esto mientras el régimen, obligado por el marketing, despliega sus habilidades lingüísticas. Lo que antes se llamaba apagón fue rebautizado como corte programado. Y hoy, en estado de negación, los llaman desconexiones temporales. En las casas, sin embargo, se sigue diciendo lo mismo: no hay luz. Y mientras regresa la duda de si ese ejercicio de creatividad aplicado en otros ámbitos quizás y hasta podría generar algún cambio. Las 11 organizaciones políticas y sociales que se inscribieron para promover el sí o el no en la consulta popular y referéndum registran poca actividad en territorio. La campaña electoral ha pasado desapercibida. Solo el presidente Daniel Noboa y su movimiento ADN recorren cantones para motivar el voto. Luisa María Heredia con el informe. Es una campaña atípica. Empezó el pasado 7 de abril y a 3 días de concluir pasa desapercibida. Las 11 organizaciones políticas y sociales que se inscribieron para promover el sí o el no a las 11 preguntas planteadas para la consulta popular y el referéndum hacen pocas actividades. De hecho, solo el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, pese a que no tiene personería jurídica y no está en esa lista, ha estado visitando cantones y barrios para motivar el voto. En los recorridos en los que hay poca militancia participan asambleístas y dirigentes que exponen el contenido de las preguntas y piden votar por el sí, mientras también recogen firmas para inscribir al partido. El fin de semana, por ejemplo, la legisladora Valentina Centeno estuvo en algunos balnearios de la provincia de Santa Elena, el asambleísta Jonathan Parra en San Borondón y en Daule la parlamentaria Lucía Jaramillo junto a su hermana Paola, quien es dirigente de ADN Guayas. Eso se suma a la vocería del presidente Daniel Noboa, quien aprovecha las actividades en territorio que ahora ocupan gran parte de su agenda para referirse a la cita en las urnas. Con nuestra mejor arma, que es nuestro voto,
vamos a impulsar este domingo la consulta popular. Es importante la participación, especialmente la participación de los jóvenes. Por el no, hasta ahora se ha organizado apenas una marcha. Fue este lunes en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Convocó el Frente por el No a la consulta popular que integran el Movimiento Unidad Popular y la Unión Nacional de Educadores. Salió a las 10 de la mañana de la explanada del Estadio Rafael Vera Yepes y recorrió parte del norte y centro de la ciudad. Hubo música, pitos y pancartas. La frase "no 11 veces no" se leía en una de las más grandes. En otra, en cambio, se expresaba el rechazo a las preguntas D y E del referéndum, que hablan sobre el arbitraje internacional y el contrato laboral por horas. Nos deja en una indefensión total, porque cuando vengan las compañías extranjeras que violen las leyes nacionales, nosotros no vamos a poder reclamar como país. La marcha pacífica hizo una parada en los exteriores del hospital del IES de Babahoyo y culminó en la gobernación de Los Ríos. Reservistas de las Fuerzas Armadas se encargarán de la seguridad en los recintos electorales durante la consulta popular. Este lunes, 1.800 personas iniciaron con la capacitación y reentrenamiento a escala nacional. Más detalles con Paul Romero. Las Fuerzas Armadas buscaron a sus reservistas para, en principio, dar seguridad en los recintos electorales durante la consulta popular del domingo 21 de abril. La Dirección de Movilización del Comando Conjunto convocó a 1.800 soldados de reserva para la capacitación y reentrenamiento. La concentración se realizó este lunes en recintos militares a escala nacional. En Quito, la convocatoria fue en el cuartel Eplicachima, al sur de la ciudad. Allí estuvieron el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el mando militar, entre otras autoridades. La convocatoria fue hecha por el déficit de militares en servicio activo. Durante las elecciones, ellos continuarán con las operaciones de seguridad interna, control de fronteras, en los centros penitenciarios, además de la custodia y transporte del material electoral. Los conscriptos convocados corresponden a las levas de los 5 últimos años y parte de la Reserva General de las Fuerzas Armadas. Es un llamado a la defensa de los valores, la libertad y la soberanía. Los 1.800 reservistas serán distribuidos a 4 comandos operacionales. 1.000 al Comando Central, a las provincias de Pichincha, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi. 300 al Comando Sur, 300 al Occidental y 200 al Comando Norte. Ellos, al momento que son calificados como idóneos para este reentrenamiento, reciben un estipendio por bono de campo. Y adicional a eso se les entrega una ayuda de rancho, que es para que puedan cancelar la alimentación. El reentrenamiento durará 11 días. Por ese tiempo, cada soldado de reserva recibirá $44. Es el 10% del salario que recibe un soldado en servicio activo. Además, un bono de $120 por el proceso electoral. En total recibirán $164. El Observatorio de Contratación Pública califica de ineficiente al Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad porque el año pasado la entidad ejecutó apenas el 42% de su presupuesto para la reestructuración de las cárceles. Informa Bessie Granja. En 2023 se destinaron más de $2 millones en obras de infraestructura para la penitenciaría del Litoral y las cárceles de Esmeraldas y Santo Domingo. Fueron los centros con mayor intervención, aunque la necesidad persiste en todo el sistema carcelario, integrado por 35 reclusorios. Un informe del Observatorio de Contratación Pública y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo califica de ineficiente la gestión del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI en la administración de su presupuesto destinado a mejorar las cárceles, algunas con más de 100 años, otras destruidas durante los amotinamientos que provocaron la carencia de sistemas de seguridad. Cifras de esta cartera de Estado detallan que en 2023 el SNAI tenía presupuestado invertir $16.8 millones y solo ejecutó 7.2 millones. El análisis al plan de contratación revela también cómo el SNAI no poseía equipos que garanticen energía regulada para evitar daños irreparables por los constantes cortes de energía, por lo que la institución tuvo que invertir más de $100.000 en la contratación del servicio y mantenimiento de los data centers. Y recomienda tomar medidas administrativas más decisivas para mejorar la seguridad de estos sitios.
Las lluvias causan estragos en varias regiones de Asia. Inundaciones y deslizamientos de tierra han dejado decenas de fallecidos desde el fin de semana. Merlis González con los detalles. Las lluvias torrenciales dejaron amplias regiones del este de Omán bajo el agua. Carreteras, estaciones de metro, inmuebles, incluso granjas quedaron anegadas. Los ríos locales incrementaron su nivel a gran velocidad y poco después el agua se mezcló con las arenas del desierto. La policía y sus equipos de rescate tuvieron que evacuar y auxiliar a más de 1.300 habitantes que estaban atrapados en los techos de las casas y edificios. 17 personas han muerto en esta emergencia, incluyendo 9 estudiantes y un chofer que viajaban en un bus arrastrado por la corriente. El mal tiempo también causa estragos en Afganistán, donde el desbordamiento de afluentes ha destruido carreteras, puentes y viviendas. Las severas inundaciones se han dado en Kabul y otras 4 provincias, dejando 33 fallecidos y 27 heridos desde el sábado. Mientras tanto, en Pakistán las tormentas se han complicado con la intensa caída de rayos. 36 personas han muerto, la mayoría de las víctimas son agricultores que fueron alcanzados por una descarga eléctrica cuando cosechaban trigo. Las lluvias además provocaron el colapso de casas en la provincia oriental de Punjab e inundaciones en la capital Islamabad. Más al norte, en Rusia, la emergencia por las inundaciones se agudiza con más de 15.000 inmuebles sumergidos. Una de las regiones más afectadas es Oremburgo, donde 12.000 residentes han sido evacuados. Las inundaciones en ese país llevan varias semanas y las autoridades advierten que están lejos de terminar, pues la emergencia causada por las lluvias se complica por el deshielo de Siberia. En medio del conflicto de Israel con Irán por los ataques del fin de semana, el gobierno de Benjamín Netanyahu retrasa la ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza. La comunidad internacional ha presionado para evitar que una acción semejante incremente el número de muertes entre la población civil en una guerra que ha cobrado la vida de más de 33.000 personas. Así también se intenta evitar el agravamiento de la crisis humanitaria y desde el fin de semana más de 2.000 camiones con ayuda han cruzado las fronteras terrestres para llevar alimentos y medicinas a la población. Equipos de emergencia italianos rescataron vía aérea a 2 alpinistas varados en la cima de un risco a 3.700 metros de altura. Los escaladores de nacionalidad francesa quedaron atrapados debido al deterioro de la capa de nieve durante su ascenso por el lado oeste de la montaña Viso. Los rescatistas, con ayuda de cables, lograron evacuarlos en un helicóptero. Ambos se encuentran en buen estado de salud. El sector productivo ve como una oportunidad la posibilidad de que se legalice el trabajo por horas en Ecuador. En el sector saben que los nuevos puestos beneficiarán sobre todo a jóvenes y mujeres también. Para el sector productivo es fundamental que se apruebe el trabajo por horas. Su implementación dependerá de que en la consulta gane el sí en la pregunta que plantea esa posibilidad. Una cosa preocupa a ese sector, que no hay claridad sobre el costo de la hora de trabajo. El contenido de la pregunta no parecería justificar esta aprehensión, pero aunque no la citan públicamente, son algunas de las declaraciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que nutren esas dudas. No obstante, el respaldo es unánime y se da por sentado que si pasa la pregunta, se crearán nuevos empleos. El sector turístico es uno de los que más mano de obra bajo estas condiciones podría asumir. Si no hay ningún evento y hay una buena producción, podríamos llegar hasta 20.000, dependiendo si a nivel nacional. Esa cifra, aclara, se producirá solo si se alinean otros factores como la seguridad y reglas claras para la actividad turística. En el sector industrial, aunque no ha cuantificado el número de nuevos empleos, tiene claro que los mayores beneficiarios serán las mujeres y los estudiantes, sin que esto signifique que desplazarán trabajadores a tiempo completo. No se menoscaban los derechos laborales, que son derechos adquiridos, que tienen esta característica de que no pueden retroceder, no son regresivos, y lo que nos permite es tener nuevos contratos. El sector comercial ve con preocupación que se esté politizando el tema, sin tomar en cuenta que 7 de cada 10 personas en edad de trabajar no tienen empleo adecuado. Esto no es en vez del contrato a tiempo completo, al horario que conocemos como contrato indefinido, ¿no es cierto? Estos se aplican cuando tienes trabajo, no cuando no tienes.
El trabajo por horas permitirá, según sus defensores, mejorar las cifras de empleo a mediano plazo y dinamizar la economía del país. Las armas incautadas a los grupos terroristas siguen sin utilizarse. Todavía no se cumple la resolución de la Corte Nacional de Justicia para que pasen a las Fuerzas Armadas y a la policía. Paul Romero con el informe. Tras 8 meses de haber sido aprobada la resolución de la Corte Nacional de Justicia para que las armas, municiones y explosivos incautados a los grupos de delincuencia organizada pasen a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la norma no se cumple. Siguen bajo custodia del sistema judicial. Según información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los jueces no han autorizado su traspaso y durante los 90 días de estado de excepción, el bloque de seguridad decomisó 4.804 armas de fuego de corto alcance como pistolas, revólveres. El resto son armas de largo alcance, fusiles, subfusiles, ametralladoras. 268.966 municiones de todo calibre, 29.644 explosivos. Más del 90% de este material está en buenas condiciones, según fuentes oficiales. El arsenal bélico permanece en cadena de custodia bajo control policial hasta que un juez disponga el empleo por parte de la fuerza pública o su destrucción. Según la resolución de la Corte Nacional, la Fiscalía, sustentada en informes periciales, puede solicitar a los jueces que declaren de beneficio social o interés público las armas, municiones, explosivos para que autoricen su uso en ciertos casos. Ahora el gobierno incorporó una pregunta en la consulta popular del 21 de abril para que se autorice el uso inmediato de estas armas y municiones e incluye una reforma al Código Orgánico Integral Penal para hacer viable el proceso. Y pueden revisar todas las preguntas de la consulta popular y referéndum ingresando a este código QR y visitando nuestra página web ecuavisa.com. Ahí encontrarán toda la información al respecto y una amplia cobertura de las elecciones y también los resultados. La constitución de una nueva mayoría en la Asamblea no se descarta luego del distanciamiento del correísmo con sus antiguos aliados. El oficialismo asegura que conversarán con todos los bloques y construye, dice, estar dispuesto al diálogo. Patricio Díaz informa cómo están las tendencias en el Legislativo. En el Legislativo la posibilidad de una nueva mayoría se toma con calma. Sin el correísmo, el oficialismo se centra en la consulta popular y ahí nacen coincidencias con quienes podrían ser sus aliados en una posible nueva mayoría. El Partido Social Cristiano mantiene su respaldo al régimen y apoya el sí en la consulta, a lo que se suma Construye, que también va por el sí al igual que una decena de independientes. Siempre hemos buscado conversaciones porque eso es la democracia, buscar y llegar a acuerdos que beneficien al país. En Construye lo han anticipado. Mientras el correísmo no esté, ellos están dispuestos a conversar. Por lo que el oficialismo tiene, dicen, la puerta abierta para cualquier diálogo. Se podría hablar de una nueva mayoría para aportar con leyes a favor del pueblo ecuatoriano, a favor de la lucha contra la impunidad. Excluyeron el correísmo porque ellos no van a estar jamás a favor de la lucha contra la impunidad. Al menos una decena de independientes se muestran confiados en que si coincidieron antes, pueden volver a hacerlo. Si el gobierno eventualmente intentara tener una mayoría incondicional, pues no lo ha planteado al momento, no lo hemos sentido así. El ambiente por sí solo se presta para que se establezcan nuevas mayorías, como ya se han observado en algunas leyes. Dávila habla más bien de mayorías móviles y en eso coincide también la subcoordinadora oficialista. Las bancadas toman con cautela hablar de una nueva mayoría como tal. Lo que está claro para ellos es que tanto en los objetivos del gobierno como en la agenda de algunos bloques ya no cuentan con el correísmo. 3 hombres, entre ellos 2 policías en servicio activo, fueron asesinados en la vía San Borondón. Los agentes fueron emboscados por delincuentes que lanzaron un explosivo. Merlín Ochoa con más detalles de lo sucedido. El ataque se dio en el kilómetro 13 de la vía San Borondón, cerca del recinto San Gil, antes del peaje en Guayas. Según los uniformados, a las 11:30, 4 policías en servicio activo del área de inteligencia se dirigían en este carro sin placas a Guayaquil, pero fueron interceptados por 12 hombres que estaban en 4 vehículos. Uno de ellos colocó esta volqueta en la vía para impedir el paso de los agentes. Esta volqueta fue reportada como robada el día jueves. También está ubicado en la escena un vehículo tipo automóvil. Este automóvil también fue robado la semana pasada en el sector de Portete.
Los delincuentes dispararon en 100 ocasiones y antes de huir en un carro rojo detonaron una granada. El cabo Carlos Hidalgo y el policía Jordan Jaime murieron. Otros 2 uniformados están heridos de gravedad en un hospital. La tercera persona que falleció no tenía documentos, por lo que aún no es identificada. Hace unas semanas hizo un operativo de antinarcóticos con la detención de un objetivo de alto valor. Ellos venían trabajando, levantando información con orden de servicio y dando cumplimiento a las disposiciones de la Dirección de Inteligencia. Cerca del sitio, el 3 de abril, fue detenido Carlos González, alias Comandante Carlitos. Según la policía, es el cabecilla de una banda narcodelictiva que usaba empresas de seguridad como fachada para el tráfico de drogas a gran escala. Los uniformados que fueron baleados seguían este caso, por lo que la institución policial no descarta que el ataque esté relacionado con el operativo. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió al ataque contra los policías de la unidad de inteligencia en el que murieron 2 agentes. Dijo que los criminales son considerados ya un objetivo militar. Cualquier asesino de policías o de miembros de las Fuerzas Armadas es considerado un objetivo militar. Con todo lo que eso representa. No vamos a andar tolerando asesinatos directos a nuestras fuerzas de orden. Si nosotros no podemos proteger a nuestra policía y a nuestras fuerzas armadas y no podemos también castigar de la manera más dura a los que atentan contra ellas, entonces pues mi trabajo acá sería un fracaso. Y yo no voy a fracasar en esta guerra y estaré siempre al frente de la policía y de las Fuerzas Armadas. También cualquier acusación que tengan o cualquier condena que tengan por seguir una orden del presidente de la República serán perdonados y tendrán el perdón presidencial. En Manta se planificó el secuestro de una mujer desde la cárcel, así lo confirmó la policía, mientras que en Durán un hombre fue baleado cuando compraba en una farmacia. Bessie Granja con más detalles. Bienvenida a la libertad. La policía liberó a una mujer que fue secuestrada el pasado viernes en Manta, en la provincia de Manabí. Los captores exigían $100,000. Según las autoridades, en este caso están vinculados 3 presos de la cárcel El Rodeo, junto a otros 5 detenidos. Ellos planificaron la retención tras estudiar las publicaciones que la víctima hizo en sus redes sociales como Instagram y Facebook. En Durán, otra muerte violenta ocurrió en el sector Primavera 1. Un hombre de aproximadamente 40 años acudió a comprar a una farmacia cuando fue sorprendido por 2 hombres en una motocicleta, quienes les dispararon unas 5 veces. La policía no quiso referirse al caso. 6 de cada 10 muertes violentas se registran entre las noches y madrugadas en el país. Hasta el 8 de abril, la policía contabilizó más de 1.400 asesinados en Ecuador. Merlin Ochoa con los datos. De acuerdo a los casos reportados, la unidad de muertes violentas determinó los horarios en los que se comete la mayoría de sicariatos en el país. Así lo reveló un informe de criminalidad elaborado por la Policía Nacional. El 60% de las víctimas en el 2024 fueron asesinadas entre las 7 de la noche y las 5 de la madrugada, tiempo en el que los sicarios persiguen a su objetivo. Por ello, 7 de cada 10 crímenes se cometen en espacios públicos como calles, avenidas, parques, canchas o al pie de discotecas o casas donde las personas conversan o beben. Sin embargo, el documento indica también que las muertes violentas en Ecuador, incluyendo los femicidios, han bajado entre enero al 8 de abril del 2023. Pasaron de 1.831 a 1.485 en el mismo periodo de 2024. Pero se mantiene un alto índice de criminalidad, principalmente en los cantones de Durán, Naranjal, Playas, Naranjito, en Guayas, y en Babahoyo, Quevedo y Vinces, provincia de Los Ríos.
Según la tesis del gobierno, este año el 90% de las muertes violentas, 1.339, ocurrió por violencia criminal y la mayoría está ligada al narcotráfico, ya que las bandas se encuentran en una guerra por más poder y territorio. Que se disputan la venta y distribución de droga al menudeo y el traslado de cocaína hacia los puertos y las playas de Guayas, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas para enviarla al extranjero. La semana con más crímenes fue la primera de enero y la última de marzo, y según el informe, 1.265 de 1.485 crímenes se cometieron con armas de fuego, especialmente fusiles. Alias Frejolito, otro de los mencionados en el caso Metástasis, es Luis Jarrín, cuñado de Javier Jordán. En su testimonio anticipado, Eli Angulo afirmó que Jarrín cobraba miles de dólares a Leandro Norero por la venta de bienes. Él también es mencionado en la investigación por corrupción hospitalaria durante la pandemia. Luisa María Heredia con el informe. Según relató en su testimonio anticipado Eli de Angulo, alias Estimado, administrador de los bienes de Leandro Norero, la relación entre el patrón y Javier Jordán comenzó en 2021 con la compra de la mansión de San Borondón en la que fue detenido. Angulo contó que el narcotraficante pagó por esa propiedad $300,000 en efectivo a Jordán. Después, cuando estrecharon lazos, compraron en conjunto 3 bienes más: un yate valorado en $1 millón, una propiedad en Vía La Costa y un departamento en Salinas. A él le convenía, ya que él podía lograr comprarle al señor Javier Jordán en efectivo, ya que en esas cantidades que él manejaba nadie le quería aceptar el dinero. La persona que recogía el dinero siempre fue el señor Luis Jarrín Gonzaga, cuñado del señor Javier Jordán, que en los chats de Metástasis se lo puede ubicar con el alias de Frejolito. De hecho, en las conversaciones extraídas de los celulares de Norero que constan en el expediente del caso Metástasis, Jordán evidencia su preocupación por la posible vinculación de su cuñado a la causa por lavado de activos que le seguía al narco. La fiscal Lidia Sarabia. Necesito se concentren en el peritaje financiero. Esa es la base del caso de lavado. Sin eso no hay nada. Esa quiere vincular a Frejolito y ahí me jala. ¿En tu versión no te preguntó por él? No, ñaño, para nada. El nombre de Luis Jarrín Gonzaga, contratista de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sonó públicamente por primera vez en 2020, cuando la Fiscalía comenzó a indagar a una red de corrupción hospitalaria, un caso en el que es investigado Javier Jordán. En esa causa por delincuencia organizada, Jordán fue señalado por los investigadores como uno de los líderes y Jarrín como uno de sus operadores. Jarrín es mencionado también en los chats del caso Purga. Uno de los contactos de Mayra Salazar, María Gracia Unemi, le pidió que le ayude a darle un susto al cuñado de Javier Jordán. Luis Alfonso Jarrín Gonzaga, por favor, ayúdame, quiero buscar a alguien que lo asuste. Tranquila, yo me encargo. El motivo no se especifica. La conversación termina con Salazar indicándole a su amiga que ya le estaban consiguiendo las placas del vehículo de Jarrín Gonzaga. Esta tarde se reunió el Consejo de Administración Legislativa para analizar si calificaban 5 juicios políticos presentados en los últimos días. Entre ellos, el de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. Los miembros del CAL decidieron pasar todos esos procesos a la Unidad Técnica Legislativa para tomar una decisión con base en su análisis. No se conoce cuándo se recibirá esos informes. Los pedidos de juicio político fueron presentados por 2 legisladores del correísmo por la incursión policial en la Embajada de México en Quito. En esta emisión, en el informe sobre el juicio a Carlos Pollitz en Miami, se dijo que hoy prestó testimonio Antonio Andretta. Por un error involuntario publicamos la foto de su hermano Carlos Antonio Andretta. Esta es la imagen correcta de Antonio Andretta, testigo del caso. Pedimos excusas al señor Carlos Andretta. El juicio contra Donald Trump por pagos irregulares inició este lunes. El expresidente de Estados Unidos está acusado de pagarle a una actriz porno para comprar su silencio durante su campaña presidencial de 2016. Ileana Suárez amplía. Cerca de las 9 de la mañana, el expresidente Donald Trump llegó a la Corte Suprema de Manhattan para el inicio de un proceso histórico, el primer caso penal contra un exmandatario estadounidense. Trump, de 77 años, está acusado de 34 cargos por falsificación de registros de sus empresas.
a través de los cuales ocultó el pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016 para comprar su silencio respecto a su relación extramarital. Mientras entraba a la sala del tribunal, Trump dijo que este juicio es un asalto para los Estados Unidos y un ataque hacia un oponente político. El proceso judicial inició hoy con la selección del jurado, 12 hombres y mujeres, en una primera etapa que puede tomar hasta 2 semanas. Los posibles miembros del jurado son examinados por la defensa y la fiscalía, que investigarán, por ejemplo, si alguno de ellos ha hecho campaña a favor o en contra de Trump. El diario The New York Times afirma que la fiscalía busca escoger como jurados a personas con estudios universitarios, pues suponen que tendrán ideas progresistas y cercanas al Partido Demócrata. Mientras que la defensa de Trump espera seleccionar a ex policías y bomberos que tienden a ser más inclinados al Partido Republicano. El juez a cargo del caso ordenó una ley mordaza contra Trump y sus familiares para que se abstengan de hacer comentarios sobre los testigos, fiscales, miembros del jurado y personal de la corte. Este caso contra Trump podría derivar en una condena de hasta 4 años de cárcel o el pago de una multa o libertad bajo fianza, según lo decide el juez al final del proceso, si es que el jurado llegara a una decisión unánime. Un terrorista apuñaló a un sacerdote y varios feligreses en una iglesia de Sydney. Ocurrió durante una misa que se transmitía por internet. El hombre se acercó al altar para atacar al religioso. La multitud luego se abalanzó sobre el atacante para retenerlo hasta que sea arrestado por la policía. El sacerdote atacado, identificado como Mario Manuel, cuenta con miles de seguidores en las redes sociales y se hizo popular durante la pandemia del COVID-19 por sus sermones contra las vacunas. Ecuador podrá ver el cometa Diablo durante 7 días en las noches. Es considerado un antiguo iceberg cósmico, ya que tiene más de 4.600 millones de años. Este cuerpo celeste se visualiza cada 71 años, como reporta Vanessa Robles. Desde este 17 de abril, el hemisferio sur será el mejor lugar para apreciar el paso del cometa 12P Pons-Brooks, o conocido como el Diablo. El mejor periodo para observarlo en Ecuador continental será a partir del miércoles y durará una semana, pero solo será visible 25 minutos al día aproximadamente. El Observatorio Astronómico de Quito sugiere dirigir la mirada hacia el oeste, por encima del horizonte, entre las 18:50 y las 19:15. Para mejorar la experiencia, podría usar un telescopio o verlo a simple vista con el cielo despejado. Según la NASA, el cometa Diablo se asemeja a un volcán de hielo. En lugar de lanzar lava, expulsa polvo y gases en el espacio y se vuelve mucho más brillante después de cada erupción. Tiene un núcleo de aproximadamente 35 kilómetros de ancho. Pasa cada 71 años por la Tierra y se denomina así porque sus destellos de luz dan la apariencia de 2 cuernos. Su visibilidad varía dependiendo de su actividad y cercanía a la Tierra. El Observatorio de Quito ha aclarado que este cometa no representa una amenaza. No existen posibilidades de fragmentaciones, considerando sus anteriores trayectos cerca de la Tierra. Este evento astronómico se repetirá en 2095. 8 años paralizada tiene la megaobra del paso lateral de Ibarra en Imbabura. El Estado invirtió $32 millones en el movimiento de tierras y la expropiación de 258 predios. Hoy los tramos intervenidos están abandonados y la inversión en riesgo. Cristian Tinajero informa. La construcción del paso lateral de Ibarra se ha convertido en un sueño frustrado para sus 220,000 habitantes. Fue en 2013 cuando el gobierno de Rafael Correa inició esta obra que ya en aquella fecha era urgente para la región norte de Ecuador, pues se iba a convertir en una vía rápida de conexión entre las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas, evitando así cruzar por la vía panamericana que atraviesa a la ciudad de Ibarra. El proyecto comprendía una extensión de 10.77 kilómetros, 6 carriles de circulación, vías de conexión a 2 poblados, un puente de 420 metros de longitud y 3 intercambiadores. Sin embargo, 3 años más tarde, cuando llevaba un 30% de ejecución, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas paralizó completamente su construcción por falta de recursos.
Solo en esos trabajos y en la expropiación de 258 predios, el Estado gastó $32 millones, de acuerdo a un informe de 2023 de esa cartera de Estado, al que Ecuavisa tuvo acceso. Son 9 kilómetros que están expropiados y corre el riesgo de que les vuelvan a invadir esa zona y que el ministerio entre en un problema grave con la Contraloría. Más de 200 agricultores y ganaderos, a quienes les expropiaron los terrenos, mencionan que la reducción de tierras productivas los afectó, pero el abandono de obras los ha golpeado aún más, pues el desarrollo anunciado, que era un anhelo, nunca llegó. Hoy lo poco que se avanzó de la obra luce así. En algunos lugares la maleza gana espacio, en otros el agua de la lluvia ha formado grandes zanjas y en un tramo cercano a la parroquia San Antonio de Ibarra, los habitantes del sector la han convertido en botadero de basura. Hasta el 2013, el presupuesto contemplado para ejecutar la obra era de aproximadamente $90 millones, pero si hoy se retomara, alcanzaría los 178 millones. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reconoce que la construcción de esta carretera es esencial para aliviar la carga vehicular que tiene Ibarra, pues por su centro circulan unos 17,000 carros que no son parte del parque automotor de la ciudad. Sin embargo, aún no hay un plan definido para retomar los trabajos. Los restaurantes y centros nocturnos se reactivaron durante el primer fin de semana sin restricciones en Ecuador. Guayaquil, Santa Elena y Quito fueron los puntos con mayor movimiento, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Así se vivió el primer fin de semana sin restricciones en Guayaquil. La vida nocturna se reactivó. Parqueos llenos, cangrejales con comensales sin preocuparse por la hora, al igual que bares y discotecas concurridas en el norte y en el centro. El gremio de restaurantes señaló que las ventas subieron de un 40 a un 90% y los centros nocturnos anotaron que hubo un 50% de reactivación. En Santa Elena también hubo movimiento. Así lucieron las discotecas. Administradores afirmaron que sus ventas pasaron de $1,000 a $5,000 este fin de semana. La ocupación hotelera aumentó y llegó a un 80%, mientras en Quito las ventas en centros nocturnos pasaron de $200,000 en un fin de semana con restricciones a $700,000. Esmeraldas también tuvo reactivación, sin embargo no fue significativo. La Cámara de Turismo señaló que hubo un 10% de incremento en bares y restaurantes, pero la ocupación hotelera no pasó del 10%. Los gremios lamentan los apagones que impidieron una mayor reactivación. Bares y discotecas deberán parar su actividad el próximo fin de semana por la consulta popular y esperan que la gente siga acudiendo para minimizar las millonarias pérdidas que dejaron 3 meses de estado de excepción y toque de queda. 23 obras del artista Juan Sebastián Ruales se exhiben en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista, en Quito. Mientras en Cuenca, la bailarina Susana Reyes y el músico Moti Deren estarán juntos sobre el escenario del Teatro Pumapungo. Estefanía Arias con la agenda cultural. ¡Vamos! ¡Sal del pueblo! ¡Encuéntrate! ¡Come! ¡Reza! ¡Ama! Después de una pelea con su novia Emilia, Diego busca ayuda en la diosa Afrodita para recuperarla. Sin embargo, lo que esperaba que fuera un camino fácil se convierte en una serie de desafíos. ¿Por qué? Porque Afrodita está loca. Así se llama esta comedia que se presentará en el Teatro CCI en Quito. Las funciones serán los viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Estará en cartelera hasta el 28 de abril. La bailarina y coreógrafa Susana Reyes y el músico Moti Deren presentan Imayeras, obra que sumerge al espectador en el universo mágico y profundo de la mujer ancestral andina. Será un ritual escénico en 8 momentos, dedicados a diversos personajes femeninos y a la relación con la tierra. El espectáculo será en el Teatro Pumapungo, en Cuenca, este miércoles 17 a las 19:30. 23 tintas del artista Juan Sebastián Ruales se exhiben en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista, en Quito.
obras denominadas Hay lobos en las calles. Consisten en trazos sobre papel que hablan sobre el cuerpo en la escena de la creación artística, figuras tomadas de la actuación al dibujo. La exposición estará abierta hasta el 11 de junio, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. En el marco del referéndum y de la consulta popular 2024, que será este domingo 21 de abril, el registro civil amplía sus horarios. La atención al público en 22 agencias a escala nacional será desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero solo para el trámite de cedulación. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Televistazo regresa mañana a las 5:55. En contacto directo estará Danilo Palacios, ministro de Agricultura, para analizar el estado del sector agrícola golpeado por el cambio climático y las altas temperaturas. Y también nos acompañará José Alviar, investigador energético, sobre cómo se encuentra el parque termoeléctrico en un momento en el que volvieron los apagones. Noticias actualizadas también en ecoavisa.com. Buenas noches.